y que el mismo Estado debe proteger, en ocasiones no es así. Mismo que ni siquiera tenemos una ley especial para la protección del abuso sexual infantil. Entonces, doy comienzo a esta conferencia. Para entender un poquito mejor, quiero enfocar ahorita mi concepto acerca de la criminología. Esto de acuerdo a lo que yo he investigado, a lo que yo he estudiado y a lo que he leído. La criminología es una ciencia que estudia al sujeto en el área biopsicosocial. ¿Qué es el área biopsicosocial? Pues aquellos factores endógenos y exógenos que hacen al individuo. Sí, ¿cómo lo hacen? De manera endógena tenemos aquellos factores psicológicos, factores orgánicos que de alguna manera sí contribuyen al comportamiento conductual del sujeto. Y aquellos exógenos, pues son todos aquellos que podemos encontrar en la familia, que es el primer grupo primario de apoyo, pero también es el primer grupo de socialización. Entonces, tengamos cuidado cómo estamos criando a nuestros hijos y de qué manera nosotros les estamos dando ejemplo conductual. También tenemos lo que es educación, cultura, costumbres, etcétera. Todo lo de afuera. Todo eso que también puede influir en el comportamiento del sujeto. Pero muchas veces lo ambiental, que también podría generar algún tipo de cambio en la conducta. Ejemplo, Quetelet es el padre de la estadística criminal y él nos hablaba acerca de cómo es que nuestro estado conductual cambiaba, pero él hizo una estadística, por eso es el padre de la estadística criminal, donde él explicaba que en diferentes estaciones del año se podrían cometer distintos delitos. Es hasta la fecha que seguimos pensando lo mismo, al menos yo pienso lo mismo, que es verdad, porque en épocas de invierno él dice que se cometían muchos homicidios o robos a casa habitación. Vemos esto también porque es la época donde las personas pues cobran su aguinaldo, andan presuntuosos diciendo que ya tienen algo ahí y bueno, ellos mismos se exponen, se hacen vulnerables a esto. Tiene también como objetivo la prevención de conductas antisociales, creación de política criminológica, algunos les dicen política criminal, pero difieren diferentes autores. Yo prefiero llamarle política criminológica porque no solo va enfocada en el criminal, sino también en la sociedad. Otros de sus objetivos es el análisis dentro del centro penitenciario para implementar estrategias que sirvan a la reinserción del sujeto. Recordemos que el sujeto, aunque pague su pena, si al salir no tiene apoyo moral, no tiene apoyo económico, le va a ser imposible reinsertarse a la sociedad. Entonces, aquí estas políticas no solamente incluyen las penas, el tratamiento que se lleve dentro del centro penitenciario, sino también prepararnos a nosotros como sociedad y decir, el sujeto o la persona ya cumplió su pena, entonces ya puede ser bienvenido a la sociedad. Porque muchas veces tenemos este etiquetamiento, un etiquetamiento que también hacía Lavalin Approach, que nos hablaba acerca de las culturas, de cómo es que él decía que las personas con menos cantidad de dinero o las personas que vivían marginadas eran las que mayor índice delictivo cometían, pero van de delitos a delitos, ¿verdad? Es diferente un delito que comete una persona que a lo mejor no tiene una profesión a otro que a lo mejor tiene un doctorado o una maestría, ¿verdad? Va diferente a eso. Entonces también tenemos lo que es la victimología. No podemos hablar de prevención, no podemos hablar de criminología si no hablamos de victimología. Las dos ciencias se necesitan una a la otra. Lo mismo confirmaba la doctora que estuvo hablando acerca de la víctima en la ponencia del sábado, nos hablaba acerca de esto, de cómo es que ambas se necesitan para poder hacer prevención y también para poder hacer perfilación criminal, que es parte importante también de la criminología. Y también tenemos aquí la perfilación victimológica que va enfocada en la prevención a las víctimas. El objeto principal es mejorar la calidad de vida. Esto lo hago de una manera general. Entonces, la criminología tiene por objeto en común
mejorar nuestra calidad de vida como individuos, sentirnos seguros en cualquier esfera, en cualquier lugar, sentir que estamos bien, que no nos va a pasar nada, aunque salgamos a tales horas de la noche, mediante políticas públicas, políticas criminológicas, que de verdad tengan un análisis y que de verdad tengan el objetivo de proteger, que el Estado de verdad se comprometiera con esto, sería maravilloso. Obviamente sabemos que el crimen no se va a acabar, pero al menos se puede disminuir. Entonces, ahí sí entramos nosotros, entramos en todas las áreas, ya lo mencionaba el maestro Mario. Podemos entrar como asesores del presidente, asesores de los senadores, de los diputados, de lo que hacen las legislaciones. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, no solamente teoría, sino praxis, mediante análisis de campo, mediante entrevistas, pero eso sí, no actuamos solos, tenemos que tener otras ciencias como trabajo social, psicología, entre otras que nos van a ayudar a nosotros a complementar lo que es criminología. Entonces aquí tenemos unas estadísticas que nos presenta el INEGI del año 2010 al 2015. México es el número 1 en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años. 4.5 millones de infantes son víctimas de abuso sexual al año. ¿Ok? Aquí nos presenta del 2010 al 2015 lo que es 28.672 casos de delitos sexuales contra mujeres de entre 0 y 15 años de edad. 0 y 15 años de edad, ahí todavía también es considerado abuso sexual infantil. A partir de los de 16 a 18, aquí en México, se le considera estupro. Entonces aquí también tenemos que los estados más violentos son Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala. 7.300 casos de hombres entre 0 y 15 años de edad. Vemos aquí el abuso sexual infantil no tiene género, igual que toda la violencia. La violencia que nosotros vemos, que a lo mejor ya las mujeres nos estamos haciendo escuchar o notar, diciéndonos o haciendo que ya no se nos permita el maltrato, no quiere decir que en los hombres no exista. Tenemos muchos casos de cultura donde a los hombres no se les permite expresar a lo mejor que en sus hogares están viviendo violencia doméstica, porque se supone que es, pues, el macho, ¿no? El hombre, el que lleva la batuta, el que no se equivoca, el que lleva la provisión. Entonces, que él denunciara a lo mejor algún caso de violencia doméstica, otros hombres se le irían encima, ¿no? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no le pegas a la mujer? ¿O por qué no haces que entre en razón? Bueno, esas son cuestiones culturales que llevamos mucho tiempo y que han evolucionado a tal grado que tenemos ahora feminicidios. Pero no quiere decir que antes no hayan existido, sino que simplemente ahora ya se está cansando la sociedad, ya nos estamos cansando nosotros de que siempre es lo mismo. Y que a pesar de que a lo mejor se legislen leyes y penas, no han servido de nada. Entonces la intervención, pienso yo, del criminólogo es sumamente necesaria a la hora de legislar algunas leyes. Entonces aquí vemos cómo también otro dato en el 2019 es que la OCDE declara a México como el primer lugar en casos de abuso sexual infantil. ¿Por qué creemos que sucede esto del abuso sexual infantil? Porque a lo mejor los padres pues no saben que lo que están haciendo es abuso, ¿no? Por desconocimiento, porque no se les ha dado una educación sexual, porque dejamos a nuestros hijos con el familiar. El 85% de los casos de abuso sexual infantil se presenta por un familiar o una persona cercana al núcleo familiar. No quiero decir que todos los que estén ahí cerca de nuestros hijos van a ser abusadores, ¿verdad? Pero mínimo no entregarles toda la confianza de nuestros hijos o nuestros sobrinos o primos. Les estamos dejando a un niño que probablemente pueda ser lastimado. A lo mejor no de abuso sexual, pero a lo mejor violencia física. Algo que también se les va a quedar marcado para siempre en su corazoncito. Entonces, tener cuidado cómo vamos a criar a nuestros hijos con amor,
Yo pienso que los niños, más que regaños o más que llamadas de atención, porque muchos dicen, ¿no? La chancla, los cintadazos, que así van a entender y todo, necesitan amor y comprensión. Ellos apenas están aprendiendo cómo controlar sus emociones. Entonces, si nosotros no le damos el ejemplo a ellos de cómo hacerlo, obviamente que los niños van a crecer con violencia, ¿no? Y ellos van a pensar que eso es lo normal. Aquí tenemos depredadores sexuales. La mitad de los delitos en el hogar son el 60%. Estas son otras estadísticas que nos habla acerca de cómo son familiares o personas conocidas. O sea, muchos de los casos de abuso sexual infantil son por personas cercanas a nuestra familia, son por personas que nosotros a lo mejor confiamos. Por favor, no dejen sin supervisión a sus hijos, por más que los esté cuidando la tía, por más que los esté cuidando el abuelo, por más que los esté cuidando la abuela, no los dejen sin supervisión o tanto tiempo con una sola persona. Un segundo basta para que la vida de los pequeños cambie para siempre. 54 millones son víctimas de abuso sexual en México, imagínense, o sea, 5.4 millones, perdón. La cifra que teníamos anterior era del 2010 al 2015. Esto apenas en el 2019. ¿Qué está pasando? Está incrementando más la cifra. Entonces, no ha habido ningún cambio. Al contrario, la criminalidad va en aumento. ¿Qué factores detonantes hacen que se presente el abuso sexual infantil? O sea, ¿qué cosas hacen a los niños más vulnerables para que esto suceda? El 90% dicen que son mujeres agredidas. Son 150 agresiones por hora que tenemos en México. Son cifras sumamente alarmantes por hora. Por eso les decía yo, o sea, no dejar ni un segundo a nuestros pequeños, aunque tengamos la confianza plena. No dejarlos, por favor. Yo creo que no están en mejores, que están en mejores manos con nosotros, y a veces, ¿no? No todas las personas somos aptos para tener hijos, y no los juzgo los que quieren tener, pero yo creo que a estas alturas ya no estamos como para estarnos reproduciendo. Hay que ser más inteligentes, ver qué es lo que está pasando en la sociedad, saber si estos crímenes no van a evolucionar, si el índice delictivo a nosotros no nos va a afectar o les va a afectar a las futuras generaciones. Si de por sí no respetamos, tiramos basura, nos alcoholizamos, golpeamos a la familia, o sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando a ellos? El 40% de los agresores son primos, hermanos o cuidadores. Tengan muchísimo cuidado también en las instancias infantiles. No sabemos con quién estamos dejando a nuestros pequeñitos, vuelvo a repetir. El 30% son abuelos y el 30% son padrastros. Mujeres, si ustedes son madres solteras, no las juzgo. Yo sé que a veces se necesita de una pareja, porque ustedes pues a lo mejor necesitan apoyo, ¿no? A veces llegan a su casa, se sienten solos o demás. Pero si van a estar con una persona, obsérvenla muy bien, cómo se comporta, cómo trata a los animales, eso nos va a decir mucho de esa persona, cómo trata a las personas ancianas. Obviamente nunca dejen solos a sus hijos. Y si sus hijos les dicen algo que les incomodó, por favor, créanles, escuchen su narración, sean pacientes, porque muchas veces los niños temen decir lo que están pasando. Entonces, seamos conscientes, escuchemos a nuestros niños, lo que ellos nos tengan que decir, por favor, hay que creerles. Obviamente que hay fantasías buenas, hay fantasías sanas, perdón, y hay fantasías patológicas. Fantasías, por ejemplo, sanas, pues el niño a lo mejor se imagina, ¿no? Que le contaron un cuento, ¿no? Anoche, y el niño a lo mejor lo repite como si hubiera vivido esa historia. Pero otro caso de fantasía patológica es a lo mejor cuando está jugando y el niño empieza a recrear una historia con connotaciones sexuales. Entonces ahí también hay que observar, hay que poner mucho ojo cuando los niños están jugando, porque muchas veces proyectan las conductas que viven en el hogar, ¿verdad? También tenemos aquí que los docentes, ya sabrá la maestra Lili,
también son muy observadores, ¿no? Al momento de que están viendo cómo los niños están reaccionando dentro del aula, cómo se están relacionando con los demás, porque como les digo, los niños imitan conductas y al momento del juego proyectan lo que están viviendo. 115,000 llamadas de emergencia en el 2020. Ya veíamos ayer cómo es que esta pandemia ha incrementado y ha sacado los peores crímenes que pudiéramos imaginar. Violencia intrafamiliar, sigue habiendo feminicidios, de hecho hasta aumentaron. Eso quiere decir que la misma mujer vive con su agresor. Violencia intrafamiliar no solo refiere a la violencia con la pareja, sino que también que puede ser violencia hacia un anciano, a un adulto mayor, no sé, al hijo, al sobrino, también puede ser algún otro pariente. Muchas de estas llamadas han incrementado. ¿Por qué? Porque hemos llegado, ayer lo veíamos en la conferencia, a un momento de estrés. Como no sabemos cómo canalizar nuestras emociones, las sacamos con el primer problema que ven enfrente a lo mejor, ¿no? La primera cosa que se nos ponga enfrente y ya, lo sacamos ahí, canalizamos la agresión y vamos ahí, desplazando todo. Pero un poco de inteligencia emocional que nosotros vayamos aprendiendo. A lo mejor no nos enseñaron en nuestra casa cómo comportarnos, me refiero al momento de la inteligencia emocional. A lo mejor no se nos enseñó en casa, pero podemos aprender. ¿Para qué? Para así dejar un mejor futuro, para mejorar nuestras decisiones, para que las oportunidades las tomemos de la mejor manera o a lo mejor cosas negativas que nos pasan, no las tomemos de una manera violenta, sino que sepamos cómo actuar en el momento preciso. Y esto también nos va a ayudar al momento que a lo mejor, y ojalá que nunca les pase o no estén en una situación así, que un niño les esté narrando que ha sufrido abuso sexual infantil. Y se los diga a ustedes porque a lo mejor les tiene confianza o han generado en el pequeño sentimientos de amor, sentimientos de pertenencia y él quiere decir. Entonces, ojalá que nunca les pase, porque ver esos ojitos, ya me ha tocado, esos ojitos que te dicen a ti y que tienen miedo de expresarlo o de decirle a la mamá o al papá porque piensan que se van a enojar. Entonces, guardemos la calma. Yo sé que sí, lo primero que van a querer hacer es enfrentar al agresor y eso jamás se debe hacer. Entonces, hay que tener paciencia, hay que decirle al niño que nosotros estamos para protegerlo, que es un secreto que no está bien, que le lastima el corazón y que debemos decírselo a alguien que lo va a proteger. Y los pasos siguientes, ahorita vamos a ver en otras diapositivas, pero sí es importante que quede claro que si un niño a nosotros nos está narrando algo que a él le hizo sentir incómodo, cualquier cosa, les creamos. Que tengamos total conciencia de lo que nos está diciendo. Otras estadísticas nacionales señalan que el 85% de los casos son realizados por personas cercanas al núcleo familiar y 1 de cada 10 son denunciados. Más de 4.5 millones de niños en México son víctimas de abuso sexual. Eso según la OCDE de 2010 al 2015, ya vimos en la estadística anterior que son 5.4 millones en el 2019. 1 de cada 10 son denunciados. ¿Por qué creen que pase esto? Porque en México tenemos la costumbre y la cultura de proteger a nuestra familia, ¿no? ¿Qué va a decir el vecino si se entera que tu papá a lo mejor te tocó, ¿no? Que tu papá te tocó, que tu papá te está haciendo algo. Tú me estás diciendo mentiras, hijo, yo no te creo. O nos cerramos a esa idea de que algo malo le está pasando al niño y para que la sociedad no hable de nosotros, no decimos nada. Entonces, 1 de cada 10 son denunciados. Que les quede claro esta cifra, cuánto dolor cargan los niños. Porque entre más tarden en decirlo, más problemas en su personalidad durante la vida adulta se presentan. Algunos viven solos, no les interesa tener pareja, otros son muy violentos y otros hasta se convierten en agresores y vuelven a repetir ese patrón. Entonces sí necesitamos
estar en vigilancia con nuestros hijos, con nuestros pequeños. Obviamente no sobreprotegerlos, pero sí estarlos observando. Cualquier cambio conductual que nosotros veamos en ellos, que si ya no puede dormir, que si tiene pesadillas, cualquier otro cambio, lo tenemos que notar y de alguna manera tenemos que preguntarle a nuestro pequeño qué pasa, sin que él vea que nosotros nos estamos alarmando, porque entonces sí, él va a perder la confianza y todo lo que a lo mejor nos dijo, ya no lo va a querer decir por miedo a lo que nosotros vayamos a hacer. La Organización de Defensa de los Niños y Niñas Internacional nos dice que los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona, es abuso sexual. Aquí también nos habla acerca de que el abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño, o sea, que la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el menor. Entonces aquí vemos lo que nos dice la Organización de Defensa de Niños y Niñas Internacional. Nos habla acerca de que también puede existir abuso sexual entre menores. En otros autores manejan que son 4 años de edad para que se pueda llamar abuso sexual. Que el niño, por ejemplo, tenga 9 años y el mayor tenga 13 años. Entonces, esos 4 años de diferencia al pequeño ya le van a estar, ya se va a hacer esa conducta un abuso sexual. Entonces, también entre los niños puede haber este tipo de cosas. Pero recordemos que si se hacen entre niños, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ellos empiecen a jugar para explorar su cuerpo. Entonces, no nos alarmemos ahí, un foco rojo sí, pero es normal que ellos empiecen a explorar su cuerpo. Si son entre la misma edad, solamente hablar con ellos y decirles que eso no es adecuado, que no se debe hacer, que nuestras zonas íntimas, pene, vagina, vulva, perdón, la vagina es más interna, vulva, pene, ano, son zonas privadas que nadie las debe de ver, más que mamá, a lo mejor cuando lo esté bañando, pero también tengamos cuidado porque muchas veces también las mamás son abusadoras. Entonces, ahí también hay que ser muy observadores, que tener muchísimo cuidado. Nosotros, como docentes, a lo mejor si trabajamos en una primaria o tenemos contacto con niños pequeños, hay que ser muy observadores al momento de ver cambios conductuales en nuestros niños. Vuelvo a repetir, cualquier tipo de cambio ya representa una alarma. Recordemos también que los niños a esa edad, ya lo mencioné anteriormente, empiezan a explorar su cuerpo, pero no lo hacen para generar placer, sino para conocerse a ellos mismos. Entonces, desde muy pequeños, yo pienso sexualidad, de que conozcan su cuerpo. Obviamente que va por etapas, pero ya si nosotros les empezamos a hablar a ellos acerca de su sexualidad, de su sexo, de que sus zonas íntimas no se deben de tocar, los niños ya van a generar conciencia y van a saber que si una persona les quiere tocar ahí o les tocó y ellos se sorprendieron porque a lo mejor fue de una manera sorpresiva, tengan en cuenta que ya hicieron algo mal y que les tiene que decir a mamá o le tiene que decir a papá o a quien más confianza le tenga. Entonces, generar también en el niño redes de apoyo para cuando él se sienta a lo mejor en peligro, el niño sienta la seguridad de querer contárselo a alguien. Entonces, tener muchísimo cuidado con nuestros pequeñitos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, la imposición sexualmente inadecuados o actos con insinuaciones sexuales por una o más personas que se derivan de la autoridad debida a algún lazo emocional con ese niño. Aquí la ONU nos habla acerca de cómo se impone la sexualización del niño y a eso se le conoce como abuso sexual. Nos habla aquí de actos o insinuaciones inadecuadas para el niño que podrían ser a lo mejor
tocarle la vulva y decirle, ay, cosita o algo así, ¿no? Porque sí ha visto casos, por ejemplo, tenía una vecina que yo veía que a su nieto le agarraba el pene. Y yo le pregunté y le dije que no era adecuado, porque incluso hasta se lo besaba. Entonces yo le dije, no, es que no es adecuado. Eso que usted está haciendo es abuso sexual. Y me dijo, ¿cómo vas a creer? Estás loca. Eso no es abuso sexual. A mí mi papá me lo hacía y yo no quedé traumada. Y yo me quedé así, ¿ok? Pero son cosas culturales que pasan y que se conservan de generación a generación y no sabemos el daño que estamos causando, ¿verdad? Y pensamos que es totalmente normal, que es totalmente, estas conductas son normales. Recordemos que en criminología existen las conductas desviadas, que son las conductas parasocial, asocial y antisocial. La antisocial es la que a nosotros como criminólogos nos interesa, porque es aquella que lesiona las leyes, pero también las normas sociales. De alguna manera, el abuso sexual infantil es una violación a la libertad del niño, de su cuerpo, de la dignidad, entre otras. Y entonces es una conducta antisocial. Igual, si a nosotros nos violentaran nuestros derechos humanos, también es una conducta antisocial. Muchas veces algunos de nuestros derechos humanos se ven vulnerados, pero no precisamente están en un código penal que diga que es un delito. Sin embargo, es una conducta antisocial porque ya nos lesionó a nosotros, ya nos hizo vulnerables, ya nos lastimó de alguna manera. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en una familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a la libertad de expresión y acceso a la información, libertad de convicciones, éticos, pensamiento, conciencia, religión, cultura, al descanso y el esparcimiento, a la educación, a la participación, de asociación y reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica y el debido proceso, derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes, de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Esto ya lo tenemos en el apartado 11. Entonces aquí son algunos derechos de las niñas, niños y adolescentes que México tiene, que los protege, que dice, yo protejo a mis niños, los niños tienen derecho a vivir una vida digna, a estar libres de violencia, pero si en el propio hogar se está cometiendo caso de abuso sexual infantil, ya no podemos hablar de que los niños tienen ese derecho a la intimidad, ¿verdad? A ese derecho a la dignidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque alguien más ya está ejerciendo poder, alguien más ya está ejerciendo control sobre su cuerpo, en contra de su voluntad. Entonces, no viven en una familia estable, no viven en una familia que los pueda cuidar, una familia que les esté dando los derechos, que los esté protegiendo, no viven en una familia así. ¿Quién se encarga en México de saber que todos nuestros pequeños están siendo protegidos por sus mismos padres? ¿Quién se encarga en México de saber que estos derechos humanos de los niños están siendo cumplidos? Vemos a muchos niños en la calle, en situación de pobreza, que trabajan en los semáforos, que están vendiendo chicles, o niños que ya son delincuentes, que ya roban porque son utilizados por sus papás. Entonces, vemos esta situación. Muy bonita nuestra Constitución, muy bonitos nuestros derechos, pero ¿quién los hace valer? He escuchado muchas veces que los derechos solamente son para personas que tienen alto poder económico, ¿no? Que son estas personas las únicas que podrían tener derechos. Y a veces suelo pensar que tienen de alguna manera razón, porque a los niños que viven en situación de pobreza, a estas personas, a estos niñitos,
¿quién los protege? No nos vamos nosotros tampoco y les decimos, ¿dónde vives? ¿Quiénes son tus papás? Algunas veces sí, me ha tocado, unas veces que estuve en derechos humanos, el visitador regional era una persona muy, muy buena, la admiro muchísimo. Era una persona que de verdad yo veía que se desvivía porque, porque las personas que él veía así, por ejemplo, los vagos o las personas en situación de calle, yo me acuerdo que muchas veces íbamos, les pedíamos sus nombres, queríamos que fueran contactados, pero muchas veces pasábamos las quejas o pasábamos los informes y no se hacía nada. Entonces, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué ni nosotros mismos conocemos nuestros derechos humanos? Si yo les pregunto a mis alumnos si conocen los primeros 30 artículos de la Constitución, que son nuestros derechos humanos o garantías individuales, se me quedan viendo. O sea, ni siquiera nosotros como ciudadanos civiles sabemos nuestras garantías. Y muchas personas se molestan porque dicen que derechos humanos solamente protege al delincuente. Y no es cierto. Que el delincuente sepa más sobre sus derechos humanos no quiere decir que lo estén protegiendo más, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿quién se encargará de que estos niños de verdad estén viviendo en una zona cómoda, en una zona donde se les esté dando lo primordial para su supervivencia emocional, física, psicológica? ¿Quién de verdad se está haciendo cargo de verificar que las personas que tienen hijos les están dando todas estas herramientas? Yo no conozco ahorita ninguna instancia, ninguna organización que se encargue de ir casa a casa. El gobierno o el Estado ha de decir que cuesta muchísimo. Estamos niños sanos, en un futuro vamos a tener a puro enfermo, ¿verdad? Enfermo me refiero a emocional, a psicológicamente, a muchos delincuentes. Entonces, sí estaría muy interesante que hiciéramos una investigación de campo o que se hiciera una investigación de campo en esta área de quién se encarga de velar por estos derechos. El artículo 4 de la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, pero no dice cómo. ¿No? Dice que tiene la obligación, pero no dice cómo, ni cuándo lo hace. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho. Lo saqué del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes. Entonces, aquí nos habla acerca de estos derechos humanos que vienen plasmados en nuestra Constitución. También dice tratados internacionales. En 1990 se integra México a la ONU, en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, se suma México como país a esta protección. Pero dada la casualidad de que hace un año ya eran 5.4 millones de niños violentados. No ha pasado nada, al contrario, ha evolucionado toda esta criminalidad en contra de los pequeños. Ha evolucionado bastante, las cifras han aumentado 1 millón, entonces realmente no se está haciendo nada. Desde hace 30 años que nos integramos a la ONU para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y prácticamente es como si nada más firmáramos el convenio con la ONU, el tratado, y ya, como de adorno, ¿verdad? Nadie hace nada, callamos algunos, no decimos qué está pasando por miedo o no sé qué nos está pasando, qué nos sucede, que no podemos decir realmente qué necesitamos. O a lo mejor se nos reprime y es en la mayoría el control social lo que pasa. Es lo que estamos viviendo y es por eso que muchas veces el crimen pues no se da a conocer y es la tan llamada cifra negra. Esta cifra negra donde hay demasiados delitos, demasiados crímenes que ni siquiera llegan a una instancia de investigación. A eso le llamamos cifra negra en criminología. Aquí ya les hablaba yo adelante acerca del artículo 4 constitucional. En México, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, nos habla este artículo,
se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Que alguien me diga si es que si en esta sala saben si es cierto que el Estado facilita el cumplimiento de los derechos de la niñez. Si alguien sabe, por favor, escríbanme, porque yo hasta ahorita no conozco. Sí, cierto, se les dan becas para que sigan estudiando. Algunos hasta se les da despensa cada mes, donde nada más viene una caja de leche, y si bien les va, ¿no? Galletas, cereal y cosas que se acaban en 2 o 3 días. Entonces no podemos hablar que realmente el Estado está otorgando las facilidades necesarias para que los niños vivan una niñez como debería ser. No existe ni siquiera esta velación que el Estado tiene que dar a la niñez para saber que está siendo protegida. No existen políticas públicas que realmente estén ayudando a los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Análisis de campo, mapeo criminológico, saber qué está sucediendo en los lugares donde más violencia está habiendo contra la niñez. Los niños son el futuro de nuestro país. Si nosotros no cuidamos de ellos, de su salud mental, emocional, en la vida adulta, o sea, va a ser horrible. Va a ser una sociedad horrible, tanto que ya la estamos viendo a lo mejor en algunos adolescentes, que solamente están con el teléfono, que solamente están en el internet, que no salen de su encierro, que toda su vida es estar en las redes sociales. Y esto lo estamos viendo también en cuarentena. Ya lo hablaba ayer la maestra Lili en su conferencia. Sí. Ya lo decía ayer la maestra Lili en su conferencia de cómo el encierro a nosotros nos provocaba patologías o van desarrollando patologías que a lo mejor teníamos muy arraigadas, pero con esto pues ya salieron todas nuestras pulsiones. Todos nuestros impulsos ya salieron. Entonces, con esto de las tecnologías también hay que tener muchísimo cuidado con lo que nuestros hijos comparten. Yo no estoy de acuerdo que un niño menor de 18 años tenga redes sociales. Está expuesto a la pedofilia, a los pederastas. La pederastía significa que un adulto se sienta satisfecho al copular con un niño. La pedofilia es una fantasía, que no llega a haber cópula, que no llega a haber tocamientos sexuales con un niño, pero a lo mejor puede haber pornografía. México también ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano como el país que más pornografía infantil produce. ¿Y qué es la pornografía infantil? Violación y abuso sexual infantil. Entonces, volvemos. México, en el artículo 4 en nuestra Constitución, nos habla acerca de cómo el Estado tiene que velar por todos los derechos de la niñez, que se cumpla, que vivan en un lugar bonito, en un lugar armonioso. Solo se queda ahí. Si alguien más conoce o que me diga a mí que realmente el Estado está garantizando que los niños se desarrollen en un ambiente sano familiar, por favor, háganmelo saber, que no quiero pecar tampoco de ignorante, pero por lo que yo he observado, y según las cifras que estamos viendo, no existe, no hay. En el Código Penal Federal en México nos habla en el artículo 260 que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar por sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Otra característica nos dice que a quien comete este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión
y hasta 200 días de multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos, manoseos corporales obscenos o los que representan actos explícitamente sexuales o obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciere uso de la violencia física o psicológica, la pena se aumentaría en una mitad más en su mínimo y máximo. Entonces vemos aquí que según el artículo 260 del Código Penal, el abuso sexual, no hay una ley especial para el abuso sexual infantil, así que se va como abuso sexual. Solamente son de 6 a 10 años de prisión y bueno, pueden ser 12 años o 20 años de prisión. En general, este artículo nos habla también de que el abuso sexual no precisamente tiene que llegar a la cópula, entonces no hay una penetración en sus partes íntimas, que ya sabemos que es el ano o la boca puede ser, o en su caso la vagina. Entonces no hay una cópula, pero sin embargo también causa daño emocional en el pequeño, daño psicológico, un montón de cosas en nuestros pequeñitos. Aquí vemos claramente cómo los legisladores solamente dan una pena, pero no se toman la tarea de saber si realmente esto va a favorecer o no. En casos como parafilias, en pedofilia y pederastía, ya los sujetos no tienen remedio, no tienen cura, ya son unos enfermos. Entonces, si a una persona que tenga el trastorno de pedofilia o pederastía, solo se castiga de 12 a 20 años de prisión, cuando salga de la cárcel va a volver a hacer lo mismo. En muchos países se les castiga con pena de muerte cuando abusan sexualmente de un niño. En Perú está la pena de muerte para aquellos que cometan abuso sexual infantil. Ya se les da pena de muerte porque no son sujetos que tengan cura. Pero esto no quiere decir que todos los abusadores sexuales sean pedófilos o sean pederastas. Ahí también tenemos que hacer una clasificación de la capacidad criminal dentro de la criminología clínica o criminología penitenciaria. Entonces aquí vemos que este artículo nos habla de las penas, nos habla de lo que es un abuso sexual y qué no es un abuso sexual. Cuando ya llega a la cópula, es violación. En el artículo 261, a quien cometa el delito de abuso sexual infantil en una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Si se hiciera uso de la violencia, la pena se aumentaría en una mitad más y en su mínimo y máximo. Entonces volvemos a lo mismo. No existe una ley especial, un caso especial para poder atender las necesidades de nuestros pequeños cuando han sido abusados sexualmente. Aquí ya nada más nos explica quién comete el delito de abuso sexual en un infantil, es decir, que la ley considera infantes a toda persona menor de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que si ya tiene 15, 16, 17, en otro delito es el estupro, que se habla cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona, pero como esa persona de 15, 16, 17 años ya sabe lo que está pasando, o a lo mejor es manipulado, pero pues sabe que va a haber una cópula, pues se le conoce como estupro. O estos jóvenes que esperan tantos años a tener la mayoría de edad para que no se les denuncie. Si se hiciera uso de la violencia, la pena se aumentaría en una mitad más y en su mínimo máximo. Entonces, ¿qué estamos violentando con el abuso sexual infantil? ¿Qué se están violentando? ¿Qué derechos son los que se están violentando en el infante?
Derecho integral personal, ¿qué quiere decir? A su persona, al niño, de su dignidad, a su honra, a su personalidad, a ser escuchado, derecho a ser escuchado. Muchas veces no escuchamos a nuestros pequeños, nos negamos a la realidad, a lo que ellos nos están queriendo decir. Estamos violentando su derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia. También estamos negando el derecho a la protección de este abuso sexual infantil, que ni el Estado vela ni sabe si en las familias ocurre. Es un secreto que se guarda dentro de las familias y que después repercute en el pequeño. Entre más años se guarde silencio, más son estas conductas negativas que el niño va creando, más son estas conductas reprimidas que el adulto se queda. Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad. Todos tenemos derecho a esta educación sexual, pero ¿cuándo inicia? ¿Cuándo nosotros nos pueden hablar de educación sexual? Si se dice que los niños empiezan a explorar su cuerpo a partir de la edad de 4 años, entonces yo pienso que esa ya es una edad oportuna de decirle a tu hijo, a tu sobrino, a tu niñito, cómo se llaman sus partes íntimas y que nadie, por nada del mundo, tiene derecho a tocar. Entonces, si nosotros somos claros con los niños, nosotros les hablamos, claro que entienden, los niños son muy inteligentes, son muy perceptivos, son como esponjitas que van absorbiendo conocimiento. Y por lo mismo, como van absorbiendo conocimiento en su infancia, todo lo que en ella se genere va a repercutir en su vida adulta. Sean conductas positivas o sean conductas negativas. Incluso desde antes, ya lo explicaba también la doctora Patricia Rodríguez, lo que nos hablaba acerca de la victimología, de cómo desde el vientre, desde el útero, cuando ya el niño empieza a escuchar y todas estas conductas, que a lo mejor los padres generen antes de que él nazca, pues ya puede desarrollar esas conductas porque ya él de alguna manera las recibió, las percibió. Nosotros los humanos somos seres perceptibles, sentimos, nos duele las cosas que nos hacen, las digamos o no, sentimos. ¿Qué es abuso sexual infantil? ¿Cómo se comete? Pues mostrarle los genitales, a lo mejor nuestros genitales a los niños. Se recomienda que a partir de los 4 y 5 años ya no te cambies delante de tu hijo, ya no andes en boxer, ya no andes sin playera, ya no andes sin ropa, ¿no? Enfrente de tu niño ya no es algo normal, ya no es algo que tú tengas que hacer a partir de los 4 y 5 años. Tocarle los genitales y obligar al niño a hacer caricias. Recordemos que hay caricias sanas y hay caricias no tan sanas, ¿verdad? Pero hay que decirle al niño que si una caricia a él no le gusta, que diga que no y que te diga a ti, que te tenga la confianza, generar en el niño una confianza que él te pueda decir todo lo que le pasa, sea bueno o sea malo. Obligarlo a mostrar su cuerpo también es abuso sexual infantil, incluso filmarlo, tomarle fotografías de índole sexual, mostrar pornografía o material digital no apto. ¿Qué hacen muchas familias mexicanas? Se sientan a la hora estelar para ver novelas, incluyen ahí al niño y ya pasan ya pasan escenas sexuales y el niño está viendo. Aunque nosotros creamos que el niño no está poniendo atención, sí lo está haciendo, está aprendiendo y a lo mejor después va a quererlo recrear con sus amiguitos. Y esas conductas no son adecuadas. Eso también es abuso sexual infantil. Exponerlo a material visual pornográfico o de índole sexual también es abuso sexual infantil. Lenguaje soez o sexualizado. Este tipo de lenguaje de las canciones de reggaetón se me ocurre como el primer ejemplo, ¿no? Que ya les hablan que si las 4 babies y que un montón de cosas, la verdad no me gusta el reggaetón, pero sí lo he escuchado entre los vecinos, sí lo he escuchado. Y todas estas letras que las canciones traen, ya después ves a los niñitos, ¿no? En las fiestas infantiles los vemos, que ponen reggaetón y ya están bailando ahí y están haciendo hasta posturas sexuales y uno se queda así, ¿no? Cuando estábamos
Por ejemplo, yo cuando era infantil, lo único que escuchaba era Cepillín, pero, o sea, y que ahora toda esta evolución, todas estas, si se le puede llamar evolución, porque yo creo que estamos retrocediendo, nos estamos volviendo bestias cada vez más. Aquí nos dice también otra, tener relaciones sexuales en la misma habitación que el niño pensando que está dormido. Entonces, si nosotros con nuestra pareja y nuestro niño está ahí dormidito, pensamos que está dormido y tenemos relaciones sexuales, también es abuso sexual infantil. Entonces, tengamos mucho cuidado a qué estamos exponiendo a nuestros pequeños, qué les estamos mostrando, qué queremos que ellos se guarden en su corazón y en su mente, y cómo es que queremos que ellos se desarrollen. Si de una manera sana o de una manera patológica. Entonces, recordemos que todas las conductas que ellos puedan adquirir dentro de la infancia van a repercutir en su vida adulta. Diferencia entre abuso y violación sexual infantil. El abuso es la condición, género, edad, capacidad cognitiva, etc. Un abuso se da cuando nosotros representamos autoridad frente a nuestra víctima, que en este caso sería un infante. Si nosotros presentamos, no sé, imposición, con una condición que en este caso sería su edad, la condición, si el niño se encuentra solo, si no se encuentra solo, esto que puede repercutir en el niño, ¿verdad? La capacidad cognitiva. Muchas veces tenemos a niños con capacidades diferentes que también han sido abusados, que no dicen nada, pero sin en cambio el dolor está ahí, que muchas veces a lo mejor no desarrollan el habla, o cosas como tener un severo retraso mental, una discapacidad cognitiva, que no les permita a ellos saber qué es lo que está pasando, pero de una manera más impactante. Entonces, estos niños no dicen nada. ¿Quién vela por ellos? Vuelvo a decir, no sé si el Estado de verdad haga algo o no. Entonces, la violación es ejercer violencia sobre algo o alguien, aprovechándose también de la condición y circunstancias, pudiendo utilizar sustancias que hagan más vulnerable a la víctima. Aquí sí existe la penetración, es causada por una o más personas con una parte de su cuerpo u objeto. Entonces, la violación es cuando ejercemos violencia en nuestra víctima, puede ser una persona conocida o no conocida. Aquí sí existe la penetración, aquí sí hay una cópula. En los dos casos va a representar daños psicológicos y emocionales, vuelvo a repetir. Va a repercutir algo muy, muy lastimoso en cualquiera de los dos casos. Entonces, mi propuesta es que se hiciera una legislación nueva que nos hablara acerca de cómo proteger a nuestros niñitos, pero también de que nos hablara algo especial que existiera para el abuso y violación sexual infantil, una ley especializada. Algunas características del abusador sexual infantil, estas son algunas características. Si nos vamos por perfilación criminal, necesitaría ser un abusador que tenga ya más de 2 casos que se hayan presentado, que representen la misma firma. Recordemos que el modus operandi cambia constantemente, pero la firma es igual. La firma es esa parte psicológica que el sujeto deja en la escena del crimen. Vemos aquí que algunas características es que es muy manipuladora. Ajá, manipulador emocional. Al niño le va a decir, es que tú no me quieres, por eso es que no me acaricies así. Es que tú ya no me amas, por eso es que no me das besos. O es que tú ya no me quieres como yo te estoy queriendo, porque mira, esta caricia que yo te estoy haciendo es porque yo te amo. Entonces, es muy manipulador, representa autoridad hacia el infante, va a ser alguien que le imponga poder al infante, que tenga miedo de hablar, va a provocar que tenga miedo de hablar. Es un sujeto reprimido, que quiere decir que en sí, en ese sujeto existen muchas conductas que lo hacen a lo mejor parecer a alguien tímido,
alguien que a lo mejor le cuesta trabajo socializar, alguien que le cuesta trabajo tener pareja. No quiere decir que todos sean así, ¿verdad? Sino que en caso de características de un abusador sexual infantil, pues es muy probable que un sujeto reprimido o un sujeto que le cueste establecer relaciones con personas mayores, pero que con los niños tenga como este magnetismo, aguas, ahí sí representa un foco rojo, porque estos tipos son muy seductores, seducen a los niños, los engañan, los enganchan emocionalmente. Puede ser un familiar o alguien cercano al núcleo, ya decía anteriormente, es alguien que sí representa autoridad frente al infante. En victimología, según el manual que hicieron Gema Barona Martínez y José Luis de la Cuesta Arzamendi, Virginia Mayordormo, Rodrigo y Ana Isabel Pérez Machío, en el 2015 nos habla que la victimología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio de los procesos de victimización y recuperación. Entonces, la victimología no solamente va a estudiar a la víctima en sí, sino a todos esos procesos victimizantes y también a la recuperación de la víctima frente a la lesión frente a su estado de victimización. ¿Cuál es su recuperación? Si se ha logrado al máximo, si no se ha logrado. Esto también va a permitir poder prevenir, esto también nos va a decir a nosotros cómo mejorar las estrategias para que la víctima se le presente una recuperación en su totalidad, para que la víctima sea completamente resiliente de algún hecho malo que se le provocó o que se le fue lesionado. Victimología también nos habla aquí, la vulnerabilidad infantil ha promovido una reciente línea de estudio denominada victimología del desarrollo, que se pone de manifiesto en los casos de malos tratos físicos intrafamiliares, tanto directos como indirectos, mediante la exposición a situaciones de violencia entre los progenitores, en la experiencia de abuso y explotación sexual, en el acoso, en internet y en el bullying, acoso escolar por parte de iguales, entre otros. Entonces, la victimología también va a estudiar esta vulnerabilidad. ¿A qué nos estamos exponiendo nosotros como seres humanos? Por ejemplo, si vivimos en un lugar donde está muy oscuro y queremos salir, no va a faltar el delincuente que ya nos ha estado observando y ya nosotros mismos nos estamos exponiendo a esta vulnerabilidad. En caso de los niños, pues ya vimos anteriormente en la diapositiva que puede ser por su condición, por su género, también por su estado emocional, porque hay niños muy tímidos que a lo mejor no hablan, y como el abusador es una persona seductora, va a lograr enganchar al niño. Y si nosotros a lo mejor en casa al niño no le estamos dando una buena comunicación, no le estamos dando una confianza, pues ¿qué va a generar? Que el niño a lo mejor de alguna manera sienta favoritismo hasta por su mismo abusador, Esto puede pasar en muchas ocasiones. Entonces la victimología también va a estudiar la vulnerabilidad y en caso del infante es mucho mayor. Porque o ya lo llevamos a la guardería, lo dejamos con el abuelo, trabajamos todo el día, no le ponemos atención. Es por eso que yo digo, no cualquiera puede tener hijos, a menos que de verdad sientas esta vocación y tengas la calidad de hacerlo. Tengas esta calidad de poder decir, quiero ser papá, le voy a dar las herramientas adecuadas, tengo todo para poder hacerlo. Y no estoy juzgando a los que lo tienen, porque igual pueden ir a escuelas para padres y educarse. Hay que reeducarnos muchas veces para poder enfrentar problemas que presentamos, problemas culturales. Según Pereda, Abad y Aguilera, son los múltiples estudios llevados a cabo sobre este tema que demuestran que la victimización de menores es más frecuente que aquella que experimentan los adultos, que la violencia puede llegar a afectar al menor en múltiples áreas y perdurar a lo largo de todo su desarrollo, y que suele ser cometida por un adulto, habitualmente del entorno cercano al menor, que aprovecha a esta relación de confianza para hacer daño al niño o a la niña. Entonces aquí también nos habla Pereda y Abad Aguilera que muchas veces la victimización es mucho más en nuestros menores, porque
experimentan estos casos de violencia con personas cercanas a su familia. Y a lo mejor hasta puede ser en la misma escuela, donde hay maestros que son abusadores y que se aprovechan de su estado o de su condición de autoridad para abusar de los niños. Entonces fomentemos en nuestro niño la confianza de decirnos todo. Vuelvo a repetir, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es algo que se nos debe quedar presentes. Fomentar en ellos la confianza, la empatía y la resiliencia, que va a ser muy importante al momento de que ellos a lo mejor expongan que están siendo víctimas de abuso sexual infantil. Isabel Aulet-Morin nos habla de que los mecanismos psicológicos y cognitivos que refleja el impacto de la victimización sobre comportamientos antisociales en niños, adolescentes y adultos. Entonces, este estado de victimización en el infante, en su vida adulta, en su vida adolescente, va a representar comportamientos antisociales. ¿Cuáles son aquellos comportamientos antisociales? Aquellos que van a lesionar a la sociedad. Por ejemplo, que ellos ejerzan bullying, que ellos ejerzan violencia con sus compañeros, que a lo mejor ellos mismos violenten o abusen sexualmente de sus compañeritos. Recordemos que también se puede presentar, siempre y cuando el abusador sea 4 años mayor, en casos de menores de menores de edad, menores a partir de 15 años. Entonces, aquí también se puede presentar este abuso sexual. Entonces nos habla acerca de estos mecanismos psicológicos y cognitivos. ¿Por qué cognitivos? Porque al niño le causamos confusión, porque al niño se le causa esta confusión de que no sabe si lo que a lo mejor su abuelito le hace es porque de verdad la ama, porque a lo mejor le dice, es que yo te amo, por eso te acaricio de esta manera. Entonces al niño le generamos una confusión cognitiva y lo sacamos de la realidad porque no sabe si lo que le están haciendo es algo correcto o incorrecto. No sabe porque en casa no le hemos dado la educación adecuada. No sabe porque no le hemos dado la comunicación y la empatía y la confianza de querernos decir lo que le pasa. Aquí vemos también, ya hablamos anteriormente en la otra diapositiva, de este porcentaje en los infantes. Edades de las víctimas, vemos que de 0 a 5 años, niños que ni siquiera tienen 1 año, ya son violentados, representan el 28% de los casos. De 6 a 12 años, el 47%, de 25% de 13 a 17 años. Entonces aquí hablando, por ejemplo, de 0 a 5 años. Existen 3 etapas en nuestra infancia que se van a quedar marcadas para toda la vida. De los 3 años, si a ti te sucede algo traumático, lo vas a recordar siempre. A los 6 años, si a ti te sucede algo traumático, también lo vas a recordar para siempre y necesitarás de terapia. A partir de los 13 años también, que ya entramos en esta etapa de la adolescencia, de las hormonas, si a ti algo te va a molestar o te genere algún trauma o algo que haya lesionado y te haya dejado esta sensación de vulnerabilidad, va a representar un trauma en tu vida adulta y muy probablemente repitas el patrón. Entonces hay que tener cuidado en las edades de nuestros pequeños y ver qué estamos generando en ellos en nuestra educación o cómo estamos llevando su desarrollo personal, su desarrollo social también. En victimología, ¿qué podemos encontrar? Si ya dijimos que era el estudio, aparte de la víctima, también de este estado de vulnerabilidad, de victimización. Pues como principal causa, la desinformación sexual en padres. Los padres no saben cómo hablarle a sus hijos de sexo. No saben cómo decirles, tanto así que le llaman a sus zonas íntimas pajarito, pito, galletita, otro tipo de cosas que distorsionan también la realidad del niño y que muchas veces pues el niño sufre abuso sexual, lo cuenta, pero no le creemos porque decimos, no, pues ¿cómo va a creer que le está pasando eso, no? O el niño a lo mejor lo expone a su docente y si le llama de otra manera, no sé, galletita, a lo mejor el docente va a pensar que es otra cosa, ¿no? Si lo cuenta en la escuela. La falta de supervisión con el uso de las tecnologías. Ya decía yo, ¿qué hace un niño de 12, 10, 9 años teniendo redes sociales? Se me hace algo muy horrible
muy espantoso. ¿Por qué? Pues pederastas, pedófilos, trata de blancas, explotadores sexuales nos podemos encontrar ahí en las redes sociales y a nuestros hijos ya los estamos exponiendo a eso. Entonces, nosotros mismos les estamos dando a nuestros hijos las herramientas para que ellos mismos sean vulnerados, sean victimizados. Esto del TikTok se salió de control por completo. Hay muchos que ya están tratando sexualmente a los niños mediante videos en TikTok, los localizan y hacen un montón de cosas con ellos. Es realmente horrible. Entonces, también un niño solitario e inseguro. Si nosotros generamos o educamos a un niño solitario, inseguro, a un niño que no se sienta perteneciente, a un niño poco sociable, esto sin hablar de trastornos conductuales, sino hablando de un niño que pudiéramos decir normal. Si un niño es solitario e inseguro, lo más probable es que después sufra un abuso sexual o sea mucho más fácil para el victimario cometer este tipo de abusos. Niños con algún trastorno de capacidad intelectual o tengan capacidades diferentes, ya lo decía yo, muchas veces también se presentan estos niños y pues los niños no dicen nada por lo mismo de su condición. Tiempo que pasan con otras personas sin supervisión, el tiempo que nosotros dejamos a nuestros infantes sin la supervisión de nosotros mismos como padres, es muy importante. En un segundo, ya les decía yo, en un segundo pueden pasar muchísimas cosas en la vida del niño. Entonces tengamos en cuenta que sí hay que supervisarlos de alguna manera, no tener total confianza con ninguno, incluso hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, o sea, asistir a una escuela de padres donde a nosotros se nos dé la posibilidad de reeducarnos, de saber cómo hablar de temas sexuales, de prevención, nos va a ayudar a muchísimo y va a crear en nosotros ese fomento a la cultura preventiva, que es lo que queremos hacer los criminólogos en sociedad, prevenir que todos tengamos estas herramientas para evitar que se sigan presentando conductas antisociales. Y la edad también es importante, porque pues los niños más pequeñitos, los de 0 a 5 años o 0 a 3 años, que hayan sido abusados sexualmente, ¿quién los defiende? Hemos visto muchos casos en redes sociales donde hay niños violentados por sus padres a los 15 días de nacer. ¿En qué cabeza? O sea, los violan y después los matan. ¿En qué cabeza cabe traer a un niño en unas condiciones donde nosotros mismos, si ya vemos que el Estado no hace, pero si nosotros mismos no tenemos las posibilidades de solventar todas sus necesidades, ¿para qué más? Y con esto tampoco estoy fomentando el aborto, porque luego sí empieza a haber alguna confusión, sino que yo hablo que tener una planificación familiar es muy importante. Eso sería un método preventivo, también sería como método para evitar la sobrepoblación, que ya es bastante en México. Pero bueno, tenemos que reeducarnos en muchos aspectos. El género de los agresores generalmente es producido por los hombres, el 89% de los casos. Esto no quiere decir que solamente los hombres sean abusadores, ¿verdad? Sino que y hay un 4% que todavía representa una condición sin datos. En victimología también podemos encontrar qué relación tiene el infante con su abusador. ¿Qué tan cercano es? Ya hablábamos también de la edad. ¿Cuánto va a durar el abuso en el niño? ¿Cuánto tarda? Si empezó desde los 3 años hasta los 9 años, porque hay casos así, que el mismo padre desde los 7 años ha estado abusando de su hija, de su hijo. A su hija a lo mejor entra, no sé, en esta parte de la adolescencia donde ya tienen la regla, donde ya tienen la menstruación y la deja embarazada, se me ocurre. Entonces ahí ya vienen los embarazos precoces. No son embarazos no deseados en infantes, son abusos o violaciones sexuales infantiles. Eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de embarazos no deseados cuando se presentan en menores. Son abusos o violaciones sexuales. El género de la víctima, si es hombre o mujer, vemos que muchas veces en los casos es la mujer
quien sufre más este tipo de abuso. Por lo general al niño se le reprime más porque como es hombrecito, los niños no lloran, los niños no acusan, ¿verdad? Esta es la cultura que traemos nosotros. Uso de violencia, muchas veces utiliza la violencia. ¿Cuál es la resiliencia del niño? ¿Cómo enfrenta el niño su estado de víctima? ¿Cómo lo está llevando a cabo? Si nosotros a él le estamos dando protección, si lo estamos haciendo sentir seguro, lo más probable es que el niño tenga una recuperación mucho más rápida. En algunos de los casos, ¿verdad? En otros, pues no. Y ya decía también anteriormente, respuesta y reacción de la revelación frente al abusado sexual infantil. Cuando el niño a nosotros nos esté contando acerca de lo que le pasó y que a lo mejor incluye en su narración algo sobre un abuso sexual, no reaccionemos de manera violenta. No generemos sistema de alarma, que el niño no se dé cuenta que ya se nos está hirviendo la sangre porque es lo primero que sentimos, ¿no? Que hoy quiero matarlo, ¿por qué le hizo esto a mi pequeño? O así, actuar de manera inteligente. Por eso les digo, la inteligencia emocional es necesaria para poder enfrentar diversos problemas que nosotros llegamos a presentar en nuestra vida, de diferente índole, ¿eh? Entonces sí es importante no reaccionar de manera alarmante para que el niño nos pueda terminar de contar lo que ha pasado. Algunas características más visibles en los niños que representan abuso sexual son las siguientes. Niños retraídos, constantemente tienen pesadillas, tienen a lo mejor marcas en la piel, sientan a lo mejor, como ya les decía yo anteriormente, un favoritismo o algo especial con el que quieran estar cerca de su víctima, de su victimario, que ellos sientan que quieren estar ahí, que, ay, mamá, papá, llévame con mi tío, es que mi tío es divertido, hace esto y hace lo otro. Ahí nosotros preguntar por qué, porque esto del favoritismo también es un foco rojo, es un foco de alarma. Lenguaje y conducta sexualizada. ¿Cómo lo va a representar el niño? Palabras, se va a masturbar para obtener placer, no se va a explorar su cuerpo normalmente, sino porque ya sabe que alguna parte de su cuerpo es erótica y ya siente ahí que se está erotizando. Bajo rendimiento escolar, si anteriormente era un niño con muy buenas notas, va a tener a lo mejor un rendimiento escolar bajo, va a ser un niño agresivo, no le va a gustar a lo mejor exponer su cuerpo o bañarse, no le va a gustar por el miedo a que sus papás o su mamá vea la marca que tiene en su cuerpo. Va a tener muchísimo miedo a quedarse solo, va a tener autolesiones o intentos suicidas. Los niños también piensan en morir. Embarazos precoces, ya les decía yo, embarazos precoces. ¿Qué embarazos precoces en menores de 14 años? Es violación o abuso sexual. Acciones que muestran un gran conocimiento sexual. ¿Qué quiere decir? Que cuando a lo mejor estén jugando, ellos proyecten en su juego algún acto de índole sexual. Negación rotunda a asistir a reconocimiento médico o a desvestirse, o por el contrario, una excesiva disposición a hacerlo. O son exhibicionistas y quieren enseñar su cuerpo, sus partes íntimas, o realmente son muy inhibidos, no van a querer mostrar nada. Aquí hay de dos. Entonces, cualquier tipo de estas características representan foco rojo, en más de 4, ¿okay? Representan un foco rojo. ¿Por qué los niños tienden a guardar silencio? Por vergüenza, por culpa. ¿Por qué vergüenza? Porque el estar a lo mejor en esta situación del abuso les hace sentir a ellos mucha pena. Culpa porque a lo mejor piensan que van a deshacer su familia o el abusador eso les ha hecho creer. Miedo porque no sabe o ha recibido amenazas de su abusador de que va a matar a su familia o algún integrante si dice algo. Confusión porque a lo mejor el abusador lo tomó por sorpresa. Dice, es que, y el niño piensa, es mi abuelo, no me pudo haber hecho daño. O sienten esta parte de que me pasó, me tocó, yo me sentí mal, pero no sé si decirle a mi mamá. Confusión total. O por proteger a la familia o a su papá, porque va a decir, esta confusión también va a generar que él lo quiera proteger, el niño o la niña.
¿Qué hacer en casos de abuso o de conocimiento de abuso sexual infantil? Ya les decía yo, mantener la calma, hacer preguntas vagas, evitar llamarlos mentirosos. Es muy importante que le creamos a nuestros niños cuando nos estén contando alguna narración. Ejemplo, cuando el niño durante el juego te comenta alguna situación que lo hizo sentir incómodo, cualquier tipo de abuso sexual, físico o psicológico. Ten calma, que el niño no se dé cuenta que te estás alarmando, porque va a perder la confianza. Si él decide ya no seguir narrando su vivencia, hay que dejarlo, hay que guardar la calma, pero después volver a retomar esa narrativa. Después haz comentarios que fomenten su confianza y siga con su narrativa, pero por favor, deja que sea él quien cuente todo y no apresures. Enséñale a tu hijo a distinguir sus redes de apoyo, es decir, quienes lo cuidarían sin lastimarlo en un momento de peligro. Y por favor, siempre, siempre créele, pero hay que saber distinguir entre fantasías buenas y una mala. Entonces ya les decía yo, que al niño le demos la oportunidad de distinguir entre sus redes de apoyo, quiénes lo van a proteger, con quiénes debe sentir confianza. Si el niño no quiere saludar, déjalo, no le digas que es un grosero. Si el niño no quiere dar un beso en la mejilla, déjalo, no quiere decir que sea un majadero. Deja que él solito sienta la confianza y la empatía con el adulto. Obviamente tengamos supervisión y con los focos rojos que ya vimos anteriormente que nos van a ayudar a observar mejor. Todo indicio empieza por la observación de la conducta del niño. Cuando el niño nos esté contando, tener una actitud respetuosa, siempre agradecerle por la confianza que nos tiene, abordarlo de manera paciente, diciéndole que lo que está contando lo tiene que saber alguna persona para evitar que siga sucediendo, que lo único que queremos es protegerlo, que guardar ese secreto es malo porque nos hace sentir tristes y desprotegidos. Y nosotros de manera inmediata hacer del conocimiento a la autoridad competente de manera rápida, en centros de atención a víctimas o en fiscalía. En todo momento nosotros expresarle a nuestro niño afecto, seguridad, tolerancia, empatía y palabras bondadosas que generen en el niño autoconfianza y decirle que su dignidad es importante, decirle que nadie debe tocarlo, que su cuerpo es suyo y que si alguna carencia o un secreto le hace que su corazón se sienta mal, nos tiene que contar. Lo que no se debe hacer, negar que el abuso ha ocurrido, entrar en crisis o reaccionar de manera alarmante, culpabilizar al niño, decirle, ¿por qué no me dijiste antes cuando estaba pasando? A lo mejor el niño te cuenta 2 años después porque ya no lo soporta, porque a lo mejor ya se siente muy frustrado, porque a lo mejor hasta ya tiene ideas suicidas. Querer ir a enfrentarnos con el abusador, ya les decía anteriormente, sí se nos calienta la sangre, ¿verdad? Queremos matarlo o queremos hacer algo, pero no. Tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que ser más inteligentes. Sobreproteger al niño también no le va a hacer bien. Obviamente observarlo, obviamente cuidarlo de una manera sana. Sobreprotección ya es patología. Revictimizar al niño, haciéndolo consciente siempre, todo el tiempo, de lo que le pasó. Aquí en criminología tenemos 3 tipos de prevención: primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La primaria va enfocada al público en general. Los que somos criminólogos ya sabemos de qué tratan cada una. Medidas educativas, construcciones, infraestructuras, campañas de información. Prevención secundaria, grupos o situaciones de riesgo para evitar que los problemas se consoliden. Actividades de ocio juvenil, medidas de empleo, vigilancia, medidas de protección. Prevención terciaria, grupos o situaciones concretas para disminuir daños, evitar repeticiones, programas de rehabilitación, identificación y mejora de zonas peligrosas. Estatales, compensación económica, aquí también entran en la prevención terciaria, lo que son los centros de readaptación o los centros de reinserción social, los CERESOS. Después viene una cuarta prevención que no se ha consolidado como tal, pero que yo la veo necesaria, aquella donde se le da seguimiento al sujeto después de haber cometido de haber pagado su sanción en un centro de reinserción social.
tenemos que tener en cuenta que se debe de prevenir tanto en casa como en escuela, porque en la escuela es el mayor tiempo donde nuestros niños pasan o pasaban antes de la pandemia su día. Enseñarle a nuestro hijo, a nuestro pequeñito, que su cuerpo es suyo, nadie lo debe tocar, llamar a sus zonas íntimas por su nombre, no guardar secretos, hablarle sobre qué es abuso sexual. Los niños ya cuando tienen una maduración, ya decirle a él qué es abuso sexual, para que él vaya entendiendo que a lo mejor las caricias que le hace el abuelo, la abuela, el tío, el primo, no son precisamente de amor. Asegurarnos que el niño puede establecer límites, asegurarnos que la educación que le estamos dando al niño va a ser posible que él tenga inteligencia emocional y va a decir, no, no quiero esto, lo voy a contar. No hablar con extraños, explicarles a no aceptar regalos por dejarse tocar alguna parte del cuerpo. Decirles, no porque tu tío, tu primo, tu abuelo te esté dando un dulce, tú vas a dejar que te toque la vagina, que te toque el pene, la vulva, o te toque el ano, o quiera darte besos en la boca. Los docentes en la escuela pasan, los docentes, yo aquí, yo creo que sería una buena propuesta, es que pasaran por filtros psicométricos para descartar patologías. ¿A qué me refiero con patologías? Con desviaciones sexuales, como lo son las parafilias. Parafilias, hablando de pederastía y pedofilia. Implementar materias en las escuelas donde se hable de sexualidad según la edad. Que los maestros estén en constante capacitación para poder detectar conductas negativas y buscar la solución. Muchas veces los niños se acercan con los maestros porque generan confianza y los maestros no saben qué hacer. Esto, obviamente, cuando se regresa a lo mejor en las aulas o cuando nosotros a lo mejor tengamos contacto con algún padre de familia que nos manda un mensajito y nos dice, ¿qué hago? Está pasando esto y lo otro en mi casa. ¿Qué hago? Mi hijo está sufriendo abuso sexual, no tengo idea qué sigue. Entonces nosotros también como docentes podemos ayudar en ese caso si tuviéramos las herramientas y el conocimiento adecuado. Bueno, esto ha sido mi ponencia de hoy. Espero que les haya gustado, que podamos comentar y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Bueno, pues hoy estamos invitando a que a partir de este momento puedan ustedes hacer las preguntas que consideren necesarias para una mejor comprensión de esta interesante ponencia que ha tenido la criminóloga Karina Rodríguez para nosotros. Excelente. Así que pueden hacer a partir de este momento sus preguntas y comentarios. Yo quiero comentar, hacer una pregunta que considero que es importante. ¿Los delincuentes sexuales son rehabilitables o son irrehabilitables? Yo considero que son irrehabilitables, porque ellos ya llevan una pulsión química en su cerebro que hace que se vuelva algo que no puedan controlar. Entonces ya son sujetos que no tienen compostura, por así decirlo. Ya no representan un peligro latente a la sociedad. Gracias por la respuesta. Sí, esto es parte de lo que me ha tocado leer, criminóloga, acerca de los delincuentes sexuales. Mientras existe la pulsión hacia esta atracción que sienten hacia los menores, pues va a existir esa conducta. Pueden ir a terapias y terapias grupales y terapias individuales, pero no logran solucionar o evitar esta pulsión, ¿sí? Ellos incluso dicen, ¿no? Estoy bien, ya comprendí que eso no lo volveré a hacer, pero en el momento en que están a solas con un menor o tienen la posibilidad de cometer este tipo de conductas contra los menores, lo van a cometer. Así es, así es. Por eso les digo, no dejen sin supervisión a sus pequeños, es muy importante. En un segundo les puede cambiar la vida para siempre.
Bueno, aquí veo, no sé si ya habías visto, criminóloga, una pregunta que hace Cristian Abraham sobre cuáles pueden ser las salidas o áreas para trabajar. Y la compañera o compañero Océs, es compañera Océs Micaela, te felicita, muy buena exposición, saludos desde Argentina. Saludos, saludos hasta Argentina. Abraham, lo que te entiendo yo es que, no sé, algún proyecto preventivo, hay instancias infantiles como el DIF, donde podemos hacer investigaciones, podemos ir a derechos humanos también, a ver qué se está haciendo por estos niñitos. Yo les digo, no conozco en sí si el Estado está haciendo algo para hacer valer los derechos de los infantes. No conozco, no sé si haya alguien que sepa, que me pudiera decir para no pecar de ignorante, que realmente el Estado está velando por lo que sucede con los infantes. Me parece una muy buena, un buen comentario esto de que si el Estado está haciendo atención, los extremos están desatendidos, los niños y los ancianos, porque hay ancianos que también son abusados sexualmente, maltratados, ¿no? Golpeados, intimidados, están en estados de vulnerabilidad. Por ejemplo, un anciano senil, pues puede estar siendo maltratado enormemente y no dar señas de ello. Sí, eso es una situación bastante grave. Ok. Dice Mario Alberto Cebada Mora, muy buena exposición y agradezco a mi profesor Enrique Álvarez Ruiz por haberme brindado esta información en mi proceso de formación. Gracias, Mario Alberto. Gracias, estimado maestro Enrique Álvarez Ruiz. Excelente compañero. Pues muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones, pero a mí me gustaría escuchar, no sé, algo que ustedes hayan vivido, no sé, la maestra Lili que es docente, algo que ella haya comentado o que haya experimentado, que diga, qué bárbaro, o sea, qué cosas están pasando en nuestra sociedad. Yo sé que ella sabe porque es investigadora y me gustaría mucho escucharla desde su perspectiva como en esta parte de educación. Gracias, Lick. Efectivamente, hay bastantes casos que hemos tenido. Desde chicas que aunque tengan promedio de 10, la hipersexualización que tuvieron desde etapas tempranas las llevaron a consumir drogas. El hecho de tener calificaciones de 10 no quiere decir que tengas la inteligencia o habilidades emocionales para poder sobrellevar situaciones familiares. He tenido casos de preescolar donde la mamá no acepta y si lo sabe, siguen manteniendo la relación con el papá. He tenido casos de alumnas donde son abusadas sexualmente por los hermanos y cuando haces la denuncia o platicas con la mamá, ella dice, es que cómo yo voy a culpar a mi hijo y cómo lo van a encerrar si también es mi hijo. Sí, señora, pero su hija es la que está sufriendo de abuso sexual. Pero es que él también es mi hijo, pero usted es mujer. He tenido casos donde las mamás vuelven a rehacer su vida y en ese rehacer de su vida le ponen más atención a la actual pareja. No se dan cuenta que pues tiene características de pedofilia, enamora a la chica queda embarazada a 11, 12 años y la mamá en vez de verla como hija la ve como mujer y los obligan o las obligan a abortar. Realmente hemos tenido bastantes casos, y los docentes en ocasiones por miedo a meternos más allá de las situaciones no queremos involucrarnos. Uno de los casos graves que tuvimos fue una chica fue secuestrada una semana porque el papá debía dinero. Y como el papá no pagó dinero porque estaba separado, obviamente, de su esposa, se pagaron con la hija. Y le regresaron normal a la escuela, pero uno se da cuenta como docente porque se empiezan a aislar, se empiezan a penar, no permiten
tener contacto con alumnos o que se les acerquen. Y hay varias estrategias preventivas que uno como docente nos da indicadores para identificar casos de abuso sexual. Nosotros sabemos que en el ámbito educativo estamos obligados que si conocemos un caso, debemos de notificar a la autoridad inmediata si no es omisión. Pero lamentablemente, pues muchos compañeros docentes no sabemos identificar estas características. Y en el ámbito terapéutico también tenemos casos donde mujeres de 21 años que han sufrido de abuso sexual en edad temprana muy difícilmente logran rehacer su vida, inclusive no tienen pareja o no tienen novio. Es muy diferente un abuso sexual cuando se lleva a cabo en una etapa infantil, en la adolescencia o ya en la etapa adulta. No quiero decir que no cause daño, al contrario, sí causa daño, pero es de diferente manera. Usualmente una mujer adulta que sufre abuso sexual suele decir, bueno, pues ya voy a vivir con esto, y crea un cierto enojo. Pero si una niña de 3, 4 años, que son los casos que estamos atendiendo, vive un caso de abuso sexual, se enfrenta a una situación donde no acepta ni siquiera mantener un contacto con los hombres. Es más, ni mantener una relación con un varón. Créanme que es difícil trabajar con estos casos también en un ámbito terapéutico porque llevan tiempo. Y bueno, ¿qué les pudiéramos contar? Solamente no confíen ni en el papá, ni en los hijos. En uno de los casos que actualmente estamos atendiendo, la chica nos menciona que se siente culpable porque esta persona que abusaba de ella, jugando, les decía, échenme aguas, y dice, y yo tal vez en ese tiempo no la entendía, pero me hizo sentir cómplice. ¿Cuántos años tenías? Dice, pues yo iba en el kinder. Estamos hablando que tenía 4 o 5 años. Pero en la inocencia de la niña, pues ella lo veía como juego. Y ella lo acepta. Dice, yo lo hacía o permitía que me lo hiciera a mí para que no tocara ni a mis primas ni a mi hermano. Pero después me di cuenta que no, que también lo hacía con ellos. Entonces, a esta edad que ahorita ya se está atendiendo, 21 años, tiene no solo el dolor y el enojo en contra de su agresor, sino también la culpabilidad de que fue partícipe. Pero es ahí donde se realiza el trabajo terapéutico. No fue tu culpa, eras una niña. Tú no lo sabías. Culpan a los papás, pero a veces los papás estamos tan entretenidos en las cuestiones económicas, en los problemas de pareja, que no nos damos cuenta de los cambios que tienen nuestros hijos. Es que ella es callada, así siempre ha sido. No es que haya sido así. Tuvo que haber algo que la llevó a ser callada. Pero también los papás no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros hijos. Los docentes igual. A veces sí nos damos cuenta que algo pasa en el alumno, pero no sabemos qué es. Y lo primero que hacemos es hablar con el padre de familia. Y el padre de familia no te va a decir, ah, sí, es mi esposo, o ah, sí, es mi pareja, o es mi hijo. No lo va a decir. También para ello hay técnicas para poder abordar estos temas de abuso sexual que los estaremos viendo en el diplomado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar prevención. Muy acertado el comentario, Lick, Karina, y realmente muy doloroso porque los casos van en aumento, y más ahora, en la cuarentena, que ya no es cuarentena, en la época pandémica, pues salen a flote, como usted bien lo decía, las características patológicas, parafílicas inclusive, de los miembros entre parejas. Pero bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, licenciada. Gracias, maestra Lili. Aquí vemos a Yulisa, dice, el agresor sabe cómo manipular a la víctima para que no lo vea como una agresión y termina aceptando. Así es, en muchas ocasiones. Y ya cuando hace un clic, que es cuando nos estamos haciendo grandes, y vemos que lo que nos pasó fue abuso sexual, tenemos una distorsión cognitiva y ya empezamos a sentir la culpa, como lo dice la maestra Lili. Ya genera en nosotros como esta culpabilización
y este estado de victimización, porque también somos víctimas de esto, y genera en nosotros este dolor tan grande de haber participado en esta situación, como el ejemplo que mencionaba la maestra Lili. Quiero leer algunas aportaciones y saludos que hacen compañeros que han estado con nosotros en la sala y en este ciclo de conferencias. La compañera Erundina Gutiérrez López dice que manda saludos desde Jicotepec, Puebla, México. Muchas felicidades al colegio por este excelente festejo del CRIMI. Lupita, estuvo muy interesante. De igual manera le agradezco a mi profesor Enrique Álvarez Ruiz. Lucy Gutiérrez, excelente tu ponencia, Karina. Muy clara y bien explicada. Hay muchísimo por hacer. Ojalá los medios de comunicación alertaran más a los papás y existiera alguna estrategia o campaña para los niños de tipo habla con quien pueda ayudarte, con el fin de que los menores rompan el silencio. Le quiero comentar a Lucy Gutiérrez, aprovechando que tengo aquí a la maestra Liliana Romero Escutia, que tenemos un proyecto que ya está trabajando, que está andando, que se llama Sofía y los Pequeños Preventores, y donde estamos dando atención a todos estos menores que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad, de conflicto o inmersos en una conducta antisocial, siendo ellos víctimas. Entonces yo la invito a Lucy Gutiérrez a que visite esta página de los Pequeños Preventores, Sofía y los Pequeños Preventores, donde podrá encontrar información al respecto, y si no, bueno, pues hacer contacto con la maestra Liliana Romero Escutia. También Cristian, Abraham, excelente, y gracias al colegio por estas grandes conferencias y oportunidad de aprender y alimentarnos de una nueva información para que el crecimiento de la carrera, excelente la ponencia de hoy y la de los pasados días. Palmira Esquer, buenas noches, excelente ponencia, demasiado interesante. Soy estudiante en el estado de Sonora, pero siempre busco temas e información que enriquecen en mi formación profesional. Gracias al colegio por integrarme a estas conferencias. Gracias también a ti, Palmira, por tu asistencia. Julisa, hola. Dice, el agresor sabe cómo manipular a la víctima para que no lo vea como una agresión y termine aceptando lo que ya habías leído antes, Karina. Dalia Rangel, de igual manera no me puedo quedar atrás sin agradecer a mi profesor Enrique Álvarez Ruiz por la invitación. De igual manera, brindo mi felicitación a la criminóloga Karina por brindarnos tan importante información. Julie Silva, buenas noches. ¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil en los pueblos o comunidades indígenas donde se ven vulnerados los derechos de los niños y niñas? Excelente ponencia, saludos desde Oaxaca. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice, criminóloga? Parece que se me congeló la imagen con la criminóloga. Lamentablemente, dice Julisa, entré casi al final, pero se me hace muy interesante todas sus ponencias. Soy invitada del maestro Enrique. Excelente. Gracias, maestro Enrique Álvarez Ruiz. Qué buenos alumnos. Qué bueno que los haya invitado, porque esto es parte de lo que necesitamos. Generar una conciencia, un interés y promover ética y ciencia en estas materias. A ver si mientras recupero a la compañera Karina, porque bueno, pues hay situaciones, ojalá que así como nos cuesta el internet fuera de eficiente, nos cuesta caro y no es tan eficiente, ¿verdad? Y bueno, con respecto a lo que dice Julie, ¿cómo prevenir el abuso sexual infantil en los pueblos o comunidades indígenas? Caray, de verdad que aún estamos como en la Edad Media. Hay comunidades indígenas que están totalmente abandonadas en el país, ¿sí? ¿Por qué esas comunidades indígenas están en las serranías? Pues precisamente porque cuando llegaron los españoles, la única manera que tenían ellos de evitar ser masacrados es esconderse en las sierras, ¿sí?
y allí se quedaron. Y allí se van a extinguir porque los derechos humanos no alcanzan para ellos. Decimos que sí, que hay un nivel de igualdad en la República Mexicana para todos los ciudadanos, pero eso es una utopía, no es cierto. Habemos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y párenle hasta allí porque podríamos seguir hasta la 10ª o la 20ª clasificación, ¿sí? Pero los indígenas están al último, desafortunadamente. ¿Hay procuradurías de indígenas? Sí, pero esas procuradurías ahora están por desaparecer, ¿no? Y además no tuvieron casi efectividad. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajo de educación, concientización, con mucha prevención, porque los lugares en donde hay pueblos, serranías, muchas veces la ignorancia, la creencia, la manipulación de todas estas personas generan situaciones de grave riesgo para los profesionales que quieren generar cambios, como puede ser una mayor atención a los niños para evitar que estén siendo vulnerabilizados por este tipo de conductas, ¿sí? Porque existen y son bastante graves y trauman, porque un niño de Nueva York y un niño que vive en la Sierra Tarahumara tienen procesos de daño psicológico que sin importar que están en Nueva York o que están en la Sierra Tarahumaras, similares y que los van a perjudicar para toda su vida. Lo que conocemos en psicología como daño psicológico o daño del estrés postraumático. ¿Ok? Bueno, ya no pude, parece, recuperar a la compañera ponente. Afortunadamente hubo oportunidad de que tuviera toda la exposición de su conferencia. Yo agradezco a la compañera Karina Rodríguez esta brillante ponencia. Fue muy interesante, además, la dinámica con la cual la llevó, la velocidad, etcétera. Excelente. Y que ustedes hayan estado aquí también me parece excelente. No somos las multitudes. Ciertamente no tenemos una sala para 1,500 personas, pero quienes asisten son personas que realmente les interesan nuestro tema. Y eso es más que importante para nosotros. Preferimos tener 10, 15, 20 personas que obtengan un conocimiento, salgan con una convicción, con un perfil académico después de asistir a este tipo de eventos, a tener una multitud que le da like, pero no entendió casi nada. Esperamos poder continuar con este tipo de eventos, seguro que sí. El Colegio de Criminólogos, el Colegio Latinoamericano de Criminólogos está trabajando fuertemente para llevar a cabo toda una serie de actividades académicas, algunas de ellas gratuitas, algunas otras de muy bajo costo, otras con un nivel y perfil académico exigible. Y bueno, pues ustedes van a estar viendo desde la página o desde nuestro portal en la web este tipo de noticias para que nos estemos reuniendo continuamente. Yo les agradezco a todos y cada uno de los asistentes, principalmente, lógicamente, ¿verdad?, a nuestra ponente que desafortunadamente perdió conexión, una pérdida de energía eléctrica, por muy avanzado que sea el sistema digital. Sin energía eléctrica no podemos tener una red eficiente. Ok, y bueno, pues agradecerles a ustedes su asistencia puntual y bueno, pues generar toda esta sinergia para que sigamos estando comunicados entre todos nosotros. ¿Sí? Muy bien, sobre la rifa del libro, contamos aquí, de verdad, esto es una verdadera noticia, mucho gusto, con la maestra Viridiana, Rosales Aguilera, así excelente. es. Adelante, si nos puede comentar algo, maestra Viridiana, por favor. Nos están preguntando que cómo pueden adquirir su libro por si no lo ganan en la rifa. Muy bien.
está aquí con nosotros, pero... Bueno, parece que no tengo aquí a la maestra Viridiana. Sí. Sí. Sí está, solamente que... No sé. ¿Qué pasó con la red? Ha tenido problemas hoy en Hola. internet, por cierto, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Viridiana. Sí, disculpen, el día de hoy la red no nos anda queriendo estar de nuestra parte. Muy buena noche para quienes están por ahí. Adelante, buenas noches. Si nos van a dejar el enlace para compartir esta información del libro de la maestra Viridiana Rosales Aguilera. Ya está aquí, ese enlace los lleva a esta información. También leo la opinión que nos deja Cristian como opinión a su excelente colegio y conferencias. Estaría bueno que existiera un proyecto entre alumnos y maestros. Y excelente al colegio, gracias por todo. Seguro que vas a ser escuchado. Yo te pediría, Abraham, Cristian Abraham, que te mantengas conectado, ya sea a través del WhatsApp o a través de la página en Facebook, con nuestra mesa directiva para que atiendan tus ideas. Gracias. Bien, pues yo creo que vamos a dar por terminada esta actividad. Hoy ya siendo las 9 de la noche. Y bueno, pues esperamos que hayan tenido un excelente día del criminólogo, que se hayan sentido arropados por estas actividades que ha organizado el colegio, celebrando este día, y que cada año la celebración crezca en calidad, en cantidad y en participantes. Dicho lo anterior, les deseo una excelente noche. No sé, maestra Liliana, si quiere agregar algo, por favor. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Bueno, la maestra, bueno, la licenciada Karina se está tratando de contactar con nosotros, lo vamos a hacer por una llamada. Con respecto a la rifa, un favor en el grupo de WhatsApp, quienes compartieron la página, si nos pueden proporcionar la captura de cuántas veces se pudo compartir la página. Obviamente van a ser personas que estuvieron con nosotros también en las conferencias para que se pueda realizar esta dinámica, y yo creo que el día de mañana ya se estaría publicando los resultados para las 5 membresías y la rifa del libro por parte de la maestra Viridiana Rosales. No sé qué, si ustedes estuvieron con nosotros en todas las rifas. Yo creo que sí, porque he visto varios nombres aquí conocidos. Y bueno, más que nada era compartirles la dinámica de cómo se iba a llevar a cabo las rifas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las rifas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces el día de mañana realizaremos la dinámica. Nada más un favor, compartan por favor a través del grupo de WhatsApp la captura de cuántas veces se pudo compartir la página. Parece que la maestra Lucy Gutiérrez quería hablar, no estoy muy seguro. Aquí estamos. No, perdón. Sí, yo estoy tratando de conectarme. Sí. Voy a reiniciar el dispositivo para que pudiera funcionar. Ah, ok. Sí estoy comentando, Lick, la dinámica de la rifa. Les comento, no sé si usted quiera dar algún aviso, les estoy comentando que nos compartan la captura del número de veces que compartieron la página a través del grupo de WhatsApp, y el día de mañana ya se publicarían los resultados. No sé si desea agregar algo. Aquí la tengo en altavoz. Sí, de hecho ya ingresé a la sala otra vez. Ah, ok, ya está de regreso, licenciada Karina. Sí. Bueno, una disculpa a todos. Listo, ya está, licenciada Karina, en la sala. Maestra Lili, pues ya les hizo el comentario acerca de
las veces que compartieron la página, de los likes que tuvieron, esta dinámica que nosotros pusimos en los grupos para que se llevaran a cabo como tal y para que ustedes fueran ganadores de membresías y lo que es el libro de Paciencia y Obediencia de la maestra Viridiana. Algo más que agregar, no creo. Solamente si también ingresaron a la sala, a las conferencias, cuántas veces lo hicieron, porque tenían que ser en todas las conferencias, también tenían que ingresar para que pudieran también participar en estas rifas. Excelente. Pues agradeciendo nuevamente a todos, deseamos que tengan una excelente noche, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, a todos los colegas criminólogos y estemos pendientes, sigamos unidos porque vamos a seguir trabajando y duro bajo la presidencia de la maestra Karina Rodríguez y de la maestra en la vicepresidencia Liliana Romero Escutia, así como del compañero Rafael García, quien está en la secretaría. La tesorería está dirigida por la maestra en psicología Maritza Mendoza Maya. Que tengan una excelente noche. Nuevamente, aprovechando que ya estás nuevamente conectada, muchísimas gracias. De verdad, excelente conferencia. Ha quedado completamente videograbada, la van a poder ver a partir de mañana, posiblemente ya esté, va a haber un aviso al respecto. Todas las vamos a poner en el portal de la Sociedad Mexicana Forense para que la puedan ustedes ver desde cualquier lugar de América Latina, México y España. Buenas noches y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por invitarme.